Un conflicto en una empresa familiar no es una diferencia de opinión. Un conflicto en una empresa familiar no es una discusión puntual. Un conflicto en una empresa familiar es algo mucho más profundo y que normalmente lleva un proceso de gestación muchísimo mayor. Comparado con hace 5 años, se han multiplicado por 2 los conflictos. Las razones obvias están en la crisis, están en la situación de inestabilidad emocional de muchas familias y también en que en definitiva el individuo es más inseguro ante este tipo de situaciones. Las familias, digamos, sienten que están en conflicto cuando tenemos un problema de relación. Básicamente tenemos un problema de relación de no hablamos, no nos comunicamos, no quedamos. Después vemos y percibimos que nuestros intereses y metas son distintas y finalmente pues es que no se comparten los mismos valores. Si utilizamos la metáfora del iceberg, veríamos que normalmente en la parte de arriba nos encontramos como causas del conflicto y dinámica de conflicto, pues quién manda en la empresa, pues padres, hijos, hermanos, rivalidad entre los hermanos. Nos encontramos también la falta de acuerdo sobre el órgano de gobierno, sobre el directorio. Nos encontramos también sobre la pugna del modelo retributivo. En fin, ahí están las partes de los conflictos, ¿no? Básicamente, ¿no? La comunicación. Pero debajo de él, la parte del iceberg que no se ve, que es la más grande, pues muchas veces lo que hay son cuentas pendientes entre padres e hijos, entre hermanos, es decir, las cuentas pendientes de los emocionales y no emocionales, económicas y no emocionales, el trato diferencial entre los hijos. Después, las diferentes expectativas y visiones y preparación y voluntad y compromiso sobre el negocio. Y después que muchas veces el conflicto tiene su origen en la protección de los miembros de la familia en contra de los intereses de la empresa, ¿no? Y esto genera un conflicto bastante alto. Las fases de creación de conflicto son largas, no son cortas. Hemos dicho anteriormente que el conflicto no es algo que nace de un desencuentro, sino el conflicto nace de una trayectoria, de un proceso que va fusionando todos los desencuentros que hay en la familia. El siguiente paso es, bueno, ¿cómo medimos en qué tipo de conflicto estamos? Nosotros medimos entre bajo, medio y alto, ¿no? Nosotros encontramos 5 parámetros, 5 parámetros que van desde la percepción de incompatibilidad, la percepción de que nuestros intereses son incompatibles, los intereses por la empresa son incompatibles, la polarización de las partes, es decir, tenemos unas partes enfrentadas a otras y una tercera que está siempre en medio que no sabe qué hacer. Después, la falta de diálogo, o sea, la incapacidad de hablar para poder llevar adelante este tema, para poder llevar adelante esta solución. Sentimientos negativos de que por mucho que hagamos nunca conseguiremos salir de esta situación. Y después la subjetividad. Es tremendo la subjetividad en las familias cuando no son capaces de poder tener objetividad en su análisis de la situación. Pero, ¿qué tipos de conflictos tenemos, no? Nos gusta hablar de 2 tipos dos estructuras de conflictos. Primero, los conflictos en función de los sistemas que hay en la empresa familiar. Sabemos que la familia tiene un tipo de conflictos, la propiedad tiene otro tipo de conflictos y la empresa tiene otro tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, en la familia los tipos de conflictos más habituales son los que son relativos a, por ejemplo, el poder y la autoridad. La falta de reconocimiento entre los miembros de la familia, las relaciones entre los hermanos, otra parte importante del conflicto, los valores y expectativas sobre el dinero, la participación de los familiares políticos, tan estigmatizados, la información y la transparencia dentro de la propia familia, y finalmente las expectativas de las nuevas generaciones que se están incorporando, ¿no? Por la parte de la propiedad podemos hablar básicamente de 3 cosas, ¿no? Una es el modelo de reparto de la propiedad, cómo se van a repartir las acciones entre los miembros de las siguientes generaciones. 2, si hay propietarios activos y propietarios pasivos, es decir, los que interactúan en favor de la empresa y los que no hacen nada y a veces incluso penalizan a los que hacen algo. Y finalmente la política de dividendos, bueno, el concepto de rico virtual, el concepto de distribución o no de dividendos, etcétera, etcétera. Y si vamos al mundo de la empresa, pues nos encontraremos varias cosas. Uno es el tema de sucesión, cómo es la sucesión en la gestión, quién es el líder en la gestión, es otro tema importante, el modelo de retribución para esos nuevos líderes, la visión compartida respecto a la posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos y también la capacidad emprendedora,
la profesionalización del Consejo de Administración y finalmente la relación con los directivos no familiares, ¿no? Los directivos no familiares tienen un papel importante a veces en aplacar los conflictos y a veces en generar más conflictos, ¿no? Dicho esto, y hemos dicho como teníamos dos tipologías, dos estructuras de conflictos. Los que estaban de acuerdo a los tres sistemas familiares y después los que tienen que ver con los ciclos digamos, con los conflictos que se generan por la convivencia. ¿Qué pasa cuando conviven padre e hijo? ¿Qué tipo de conflictos se generan? ¿Qué tipo de conflictos se generan cuando estamos hablando entre hermanos? ¿Y qué tipos de conflictos se generan cuando estamos hablando entre primos? Son tres tipos de conflictos totalmente distintos, ¿no?